Hola a todos. En este vídeo vamos a analizar el problema más grande a nivel gubernamental de las economías de los G7, de los grandes 7 países del mundo. Y vemos que es un problema que podría tal vez ser resuelto en forma sencilla. Sin embargo, me parece que no hay mucha intención de resolverlo y se está convirtiendo en una bola de nieve que cada vez es más grande, cada vez es más difícil de manejar para los diferentes países y el resultado, lamentablemente, conlleva a un empobrecimiento de la población. Es como tener una sopa, echarle agua a la sopa y esta sopa, por alguna razón, sabe cada vez menos bien, pero los que se la toman creen que se están alimentando, cuando al contrario, poco a poco están asumiendo agua, menos proteína, menos carbohidratos, los pedacitos de carne de la sopa son cada vez menores, las verduras, etc. Y el sabor cambia. Y como es un proceso que ocurre poco a poco, lamentablemente los ciudadanos no se dan cuenta de esto. Les voy a hablar en este vídeo de lo que son las deudas públicas de los mayores países y por qué no tienen un fin, por qué no tienen una solución. Hola a todos. Empezamos entonces con la deuda de Estados Unidos. Vemos que la deuda de Estados Unidos ha tenido una época desde 1970 a 1985 donde ha estado por debajo del 40% del Producto Interno Bruto. Este gráfico, de hecho, muestra la deuda del país como porcentaje del Producto Interno Bruto. Después empieza a subir, llega a un 60 y se mantiene en un 60. En este momento, aquí tenemos un choque importante. Tenemos la crisis de la subprime y tenemos otra razón de fondo, que la razón de fondo lo veremos más en detalle en otro vídeo, pero básicamente se juntaron dos factores. La crisis demográfica, puesto que los baby boomers iban en pensión, la denatalidad y el otro factor importante que es, como he dicho, la crisis de la subprime. Y aquí brinca de un 60 dobla. O sea, en solo 10 años la deuda dobla. Entonces, pero es una deuda que cuando esto es en valores, estos son billones de dólares, en inglés trillions, vemos cómo pasó de un poquito más de 8 billones de dólares a está tocando los 40 está tocando los 40 billones de dólares. Y este aumento es un aumento que podríamos definir exponencial. ¿Va a haber un límite? ¿Va a haber un techo? ¿Quién sabe? Seguimos. Aquí tenemos la Unión Europea. Agarré la Unión Europea, no pude ir tan atrás porque realmente el año clou, el año más importante es este porque hay la introducción del euro, aunque no todos los países tengan el euro como su moneda, no todos los países que pertenecen a la Unión Europea. Este es el año de referencia donde la Unión Europea se empoderó de las finanzas de los singles países. Y vemos que la cosa iba bastante ordenada hasta la crisis de la subprime y de allí, boom, pasamos de menos del 50% a tocar 90% y rozar el 100%. O sea, tiene la misma tendencia que tuvo en Estados Unidos con una aceleración menos importante. Claro, en la Unión Europea hay una lucha a nivel de European Central Bank, hay una lucha para contener la deuda. Hay, por ejemplo, Alemania que considera que la deuda, justamente, tengo que decir, considera que la deuda empobrece al país y empobrece a los pueblos. Y hay otros países, los del sur, Italia primero, Francia, España, que quisieran gastar endeudándose sin límite y sin fondo. Y esto es el caso, como pueden ver, de la Unión Europea. Todos estos datos son gráficos que nos da la Federal Reserve. Creo que por alguien que hace investigación es una fuente de informaciones realmente importante. Si ustedes hacen la misma análisis
y buscan estos datos, por ejemplo, en el European Central Bank hay muy poco y son muy poco claros. Al contrario, la Federal Reserve, tengo que reconocer que para los que trabajamos en economía, trabajamos en finanzas, hacemos análisis, es maravillosa. Ofrece muchísimos datos que se pueden utilizar en estas presentaciones y para análisis. Ahora vamos adelante. Aquí tenemos el caso de Japón. Esto es Japón. Y aquí lo agarramos desde 92 y pasó de un 40% a... El dato aquí lo pone, llega hasta el 2022, pero aquí lo pone, digamos, alrededor de 2,20, pero la deuda japonesa es 2,50. Ahora bien, es importante que cuando se analiza la deuda sobre el Producto Interno Bruto, a veces hay rubros de deudas que no vienen considerados en los varios países. Entonces, si usted tiene un porcentaje, piense que probablemente es más. Por ejemplo, en el caso de Italia, si analizamos la deuda de Italia, no toma en consideración las inversiones que se están haciendo a raíz del COVID y los billones de euros que Italia está recibiendo para invertir en la economía, porque esta deuda la está asumiendo, se está contabilizando de otra forma. Entonces, y a nivel locales hay organismos que son gubernamentales que también se pueden endeudar y no necesariamente toda la deuda, a mi criterio, viene contabilizada correctamente. Entonces, si hay un porcentaje de deuda, yo tiendo a pensar que probablemente es más. Pensando mal, tal vez uno se equivoca, pero muchas veces tiene razón. Dicho esto, ¿cuál es la razón de estas deudas? Bueno, el déficit público. Igual, el déficit público, mismo razonamiento. Cada organismo que lo da datos diferentes, pero esos son, más allá del monto, el 7 punto vírgula, no. Lo que es importante es entender el tamaño del déficit público. Esto es del 2023. Este gráfico lo hicimos con los datos que resumimos de diferentes fuentes del 2023. Pero el punto que hay que entender es que Italia es un país que vive en deuda. O sea, imagínense ahora una familia que tiene un ingreso, digamos, de 30.000 euros al año. 50.000, 100.000, no importa. Cada año esa familia gasta un poco más. Por ejemplo, 7%, ¿qué significa? Si son 100.000, cada año tiene los ingresos netos de 100 y cada año gasta 7.000. En el tiempo, esa deuda se va a convertir en una bola de nieve totalmente inmanejable. Japón, 6 y pico. Estados Unidos, 6. United Kingdom, 6. Francia 5,50. Alemania son más ordenados, hablamos de un 2 y pico, 2,4, pero los alemanes tengo que reconocer que de un punto de vista financiero siempre han sido mucho más ordenados que los otros latinos. Llegamos al caso de Canadá, que es el más ordenado de todo, pero Canadá tiene una caja fuerte, que son los recursos naturales que los demás no tienen. El punto es, ¿por qué los países hipotecan la vida de sus ciudadanos? Y más que todo de las nuevas generaciones, porque si usted es un pensionado ya, pero sus nietos van a tener sobre sus hombros estas deudas. Y estas deudas cada vez, como han podido ver, se hacen más grandes. Entonces la pregunta de fondo es, ¿por qué los gobiernos hipotecan de esta forma la vida de sus ciudadanos? Y otra pregunta es, o sea, ¿por qué los países no son capaces de cortar y balancear el balance? O sea, en el caso de Italia, ¿por qué dice, ok, yo corto el 7% de los gastos? O sea, simplemente, si hacemos un caso de una familia, compro menos zapato nuevo, voy menos de vacaciones, compro un carro de menor nivel, pero un 7% parece mucho, pero es posible controlarlo. Bueno, la respuesta de fondo la veremos en otro vídeo. Hay el factor demográfico sin duda, pero hay un factor también que es relacionado con los políticos. En el próximo vídeo que haré sobre este tema, les voy a hablar del tema demográfico, de los déficits públicos, voy a utilizar esta imagen, y al mismo tiempo les voy a explicar qué considero yo a nivel político que causa esta tipología de problema. Dicho esto, muchas gracias.
Espero que le haya interesado el tema. Hay que informarse de economía. Recuerden que están mis libros que hablan de economía y de deuda pública, de inflación y de Unión Europea a la venta. En el link de la descripción de este video van a encontrar la forma de adquirirlo. Muchas gracias.